Ya. Hola, Voy a cerrar queridos la puerta acá, amigos de espérame. Cuide Chile. Estamos en un nuevo streaming de los días jueves. Este es el streaming de la contingencia. Hoy día estamos un poquito más temprano porque tenemos un invitado especial, así que por favor conéctense con nosotros, empiecen ya también a compartir con sus amigos para que nos conectemos. Recuerden que pueden mandarnos mensajes, nosotros estamos leyendo sus mensajes, pueden hacernos preguntas y participar también de este streaming. Así que no se queden sin participar. Y para empezar, quiero a quiero presentar a una de nuestras panelistas estrellas que siempre está aquí con nosotros, Andrea Íñiguez, la doctora en Derecho Constitucional. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, pues, muy bien, gracias. Qué Lista bueno. para empezar la Semana Santa ya. Sí. Ah, sí, pues ya estamos aquí en las vísperas, ¿cierto? Y también Bueno, tenemos a nuestro invitado especial, que se llama Álvaro Tejo, él es abogado constitucionalista de la Universidad de Chile y que debería entrar ahora. Está entrando. ¿Cómo están? Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? En cuarentena, pero bien. Bueno, como la mayoría de En nosotros, cuarentena. ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias primero que nada por compartir este tiempo con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar de dos temas principales. El primero, vamos a seguir el tema que ya lo mencionamos un poco la semana pasada, pero hoy día vamos a entrar un poco más en detalle, el proyecto de ley de indulto conmutativo. Cierto que este indulto, que es una iniciativa que presentó Sebastián Piñera, que permite cumplir la condena con arresto domiciliario total a adultos mayores, a madres con hijos menores de 2 años, mujeres embarazadas y personas que en el fondo son vulnerables frente a esta pandemia del virus de China. Y el problema de este proyecto era que excluía a personas procesadas por delitos de lesa humanidad y violaciones, y eso entra en detalle principalmente con los que están presos en Punta Peuco o presos por lo que fue el gobierno militar. Entonces, bueno, pueden contar ustedes en qué va ese tema, porque se fue llevado al TC, ¿cierto? Chile Vamos, los senadores de Chile Vamos lo llevaron al Tribunal Constitucional, así que ustedes que son más entendidos en el tema, ¿pueden contarnos un poco en qué va ese proyecto? ¿La Andrea? Eh, Partamos con Andrea. yo pensé que íbamos a partir por el invitado. Bueno, a ver, en el Tribunal Constitucional efectivamente se presentó un requerimiento con la firma de senadores de Chile Vamos para pedir que se declare inconstitucional la parte del proyecto que excluye a estos delitos que son las personas en el fondo que están condenadas en Punta Peuco. ¿Ya? Ese requerimiento fue declarado admisible. ¿Qué significa eso? Que no es que se aprobó, sino que cumple con los requisitos que la Constitución establece para presentarse, los requisitos de formalidad. Y ahora, el lunes ya se ha fijado la audiencia para decidir el fondo, los alegatos, y lo que sí el gobierno tiene que responderlo. ¿Ah? Tiene que evacuar el traslado por lo menos hasta hace media hora, una hora. Yo vi la página web del Tribunal Constitucional. No sé, Álvaro, si tú tendrás alguna novedad. No habían evacuado el traslado. Eso significa que no han respondido. Hay que ver qué va a hacer el gobierno. Yo entiendo que pueden estar muy complicados porque, claro, es el gobierno contra sus propios senadores. Pero bueno, porque ellos lo eligieron así. La verdad es que pero es una cosa bien curiosa, ¿ya? Y el lunes serían los alegatos. Yo creo que el mismo lunes el tribunal va a decidir y probablemente emitan una declaración y después la otra semana se conozca el contenido del fallo. ya. Álvaro, ¿tú nos puedes Aquí, contar más o menos sí, qué te parece, o sea, qué opinión te merece todo esto que está sucediendo, sí, por supuesto. la audiencia pública? ¿Tú crees cuál va a ser el resultado del Tribunal Constitucional? A ver, como dice Andrea, se dio inicio a un procedimiento de carácter constitucional, por cuya virtud un órgano de justicia constitucional que concentra gran parte del ejercicio de esa función, que es el Tribunal Constitucional, va a tener que dar su veredicto y resolver sobre si la ley que está en cuestionamiento se acomoda o no a los estándares y en las hipótesis constitucionales en lo que dice relación con el respeto a los derechos fundamentales. ¿Ok? La expectativa que yo tengo como ciudadano y como abogado es que se acoja el requerimiento
y se reformule la ley porque me parece que es altamente discriminatoria. Dentro de un sistema democrático como el que nosotros vivimos y que del cual se hace tanto, digamos, ruido en el sentido de que es comprometido y que dinamiza los derechos humanos y los derechos fundamentales, nadie puede estar excluido de un beneficio de ese tipo. Aquí hay una cuestión que es de carácter humanitario en un sentido lato. No tan solo tenemos que preocuparnos de quienes están privados de libertad, a veces en forma desproporcionada o excesiva, que es otro tema que se puede conversar en cualquier momento. Toda vez que quienes están en Punta del Peuco o Colina han sido sometidos a una suerte de persecución judicial y penal conforme a estándares que en ninguna parte civilizada del mundo se utilizan. Por alguna razón, se estimó, digamos, que el ordenamiento jurídico nuestro tenía que, no más que modernizarse, sino que humanizarse y juridizarse en un sentido real, y se instaló un nuevo sistema de justicia penal. La justicia penal, conforme a la cual han sido sancionados y castigados los militares, es una justicia penal transitoria que ya no tiene razón de ser desde el punto de vista de los estándares de derechos humanos. Pero además, el tema no tan solo de que no se pueden ser excluidos, sino que generalmente por una cuestión de estos sancionados, estos condenados del tramo más vulnerable, ellos mismos pueden constituir conjuntamente con otros un problema pandémico dentro del sistema carcelario. O sea, es una prevención carcelaria global de beneficio social, no tan solo una cuestión de carácter individual. Entonces son las dos consideraciones que hay que sincronizar. Pero lo estrictamente una democracia se cualifica por varias cosas. Y una de las razones fundamentales de una democracia moderna por las cuales se justifica que exista es que hay un principio de igualdad en el disfrute de los derechos y que esos alcancen a todos. No hay ninguna razón jurídica y menos de antecedentes procesales atendidos, que yo les dije, desde la forma en que se llevó a cabo la persecución, para que se pueda impedir a estas personas que son, igual que todos otros, personas en primer lugar, seres humanos, son padres, son abuelos, son hermanos, están en la misma condición humana y social que cada uno de nosotros. Yo no veo por qué el gobierno adopta esta decisión que por supuesto es equivocada. Ahora bien me parece, tomen la iniciativa porque con esto se demuestra entonces de que no debe haber un consenso unánime y que se ha cometido un error. Y es bueno que en una democracia que también se basa en un principio de transparencia y participación pública se transparenten los errores. Espero que el tribunal, en el ejercicio de su función jurisdiccional, sea capaz de enmendar este error. Y si así no fuera, simplemente o lamentablemente se va a consolidar una injusticia de carácter permanente. Ahora, eso no quita ni impide que uno como abogado o como ciudadano siga abogando y reclamando por los derechos de estas personas. Hay que abrir cursos dentro del sistema actual de carácter legal y procesal para seguir reclamando por el respeto a los derechos humanos de estas personas. ¿Saben? Una cuestión mínima. Cuando la Constitución proclama normativamente que todos nacemos como personas dotadas de la misma dignidad, esa condición con igualdad de derechos, está sosteniendo que hay un elemento básico de humanidad. Nosotros, en cualquier circunstancia social o cualquier tipo de vinculación que tengamos, lo esencial que cualifica nuestra integración a este sistema político es que somos personas, todos somos personas, más allá del tipo de vinculación o de historia que hayas tenido la vida. Dentro de la misma línea, también se sabe que la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo que presentaron 29 militares en retiro condenados por violaciones de los derechos humanos y que estaban también pidiendo cumplir sus penas con arresto domiciliario debido a la pandemia de coronavirus, ¿verdad? Y la Corte utilizó el artículo 21 de la Constitución para declarar inadmisible el recurso de amparo. ¿Qué relación tiene el artículo 21 con este tema? ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Que vendría a ser como otra manera de intentar de pasar, como de bypassear este proyecto de ley que presentó Piñera. No se escucha, Andrea. Ah, espérate, es que ahí se escucha, ¿no? Ahí sí, ahí perfecto. Que me pusieron en silencio. Oye, mira, yo creo que lo responsable aquí es ver el recurso antes de decir por qué tendría que haber resuelto o no, ¿ya? Yo creo que lo que dice Álvaro
yo creo que va por la vía de que el presidente de la República en cualquier momento, él tiene la facultad privativa de dictar un indulto particular en favor de estas personas que están en una situación bastante complicada, uno por la edad y segundo porque están expuestos a la pandemia, y eso podría generar un problema grave dentro de la cárcel, no solo para ellos, sino que para las personas que están ahí, incluso los que trabajan ahí, incluyendo gendarmería. Y por lo tanto, el presidente en cualquier momento podría dictar un indulto particular. Lo que pasa es que ¿por qué esto se está tramitándolo por ley? Porque es un indulto general para varias personas que están en la misma situación. Y los indultos generales solamente se pueden hacer por ley. Por lo tanto, ahora, este recurso de amparo, yo creo que probablemente, no lo he visto, pero yo sé que probablemente, y aquí Álvaro me puede corregir, no pasa nada si me corrige en público, pero yo creo que lo que tiene que haber pasado es que presentaron un recurso porque puede ser personas que están cumpliendo con los requisitos para salir en libertad condicional y no se las han otorgado, ¿ya? Entonces, y no se las han otorgado. Entonces, ahí también hay una privación arbitraria de libertad en virtud del artículo 21. Pero como te digo, no he visto la demanda, no sé lo que dice el contenido, pero yo creo, yo si fuera el abogado de ellos, habría intentado algo así. Álvaro. Cuando tú quieres defender derechos constitucionales dentro de un régimen democrático sujeto a un Estado de Derecho, porque el sistema político que hoy día tenemos, o en cualquier parte civilizada que se autodenomina democracia, se ejecuta y actúa sobre una regla de derecho, eso es el Estado de Derecho. Te permite a ti concurrir ante órganos para que se resuelvan en forma procedimental, ante órganos dotados de la autoridad suficiente. Tú puedes ir a una corte de justicia, en este caso una corte de apelaciones, a deducir acción constitucional, así se llama, perdone que sea tan técnico, pero es la denominación con la cual tengo que referirme, y esa acción constitucional puede ser generalmente una acción de protección o de amparo, que en cada caso defienden derechos fundamentales. Concretamente, los más relevantes para el caso que estamos conversando, que es el derecho a la vida, a la integridad psíquica y física, derecho de la igualdad, ¿ok? A la debida tutela, digamos, en sede jurisdiccional. Entonces, los abogados, presumo porque no participé en la redacción de ese documento, estimaron, y yo creo que en eso el fundamento, digamos, teórico es correcto y normativo, digamos, y jurídico además, independientemente de la oportunidad procesal, que ellos representan que son todas eh, eh, delitos que se denominan de lesa humanidad, es un tema que también cabría discutir, pero están condenados de forma vulgar, se dice, por temas de derechos humanos, y que atendió el avanzado estado de edad y encontrándose en el grupo etario más vulnerable, estarían siendo vulnerados en estos derechos fundamentales. Entonces, cuando tú te sientes vulnerado y se genera por eso mismo una controversia, en forma civilizada, quien resuelve las controversias son los tribunales de justicia. Y me parece muy entendible que hayan concurrido. Ahora, si se declaró inadmisible, quiere decir eso que la Corte se negó siquiera a conocer el asunto. ¿Ok? No se está diciendo, para que quede claro, porque se puede volver a revertir la situación, de que se haya fallado en un sentido positivo o negativo. Claro, si a ti te declaran inadmisible la presentación de una acción o la interposición de cualquier gestión social, puede entenderse, digamos, de que se ha sentado una doctrina que es adversa. La verdad es que no es así. O sea, la inadmisibilidad simplemente el sostenimiento de que no es la idónea para discutir ese tema. Pero la verdad es que tú en cualquier momento puedes volver a recurrir y comparecer ante una corte, sobre todo en la inminencia de la pérdida de un derecho. O sea, no cabe duda que este grande proceso pandémico que estamos viviendo es claramente atentatorio a una expectativa razonable de vida y de vida digna, sobre todo a la gente que está privada de su libertad, como en el caso concreto de la gente que estamos hablando. Así que no cabe duda que están en juego sus derechos fundamentales, sobre todo de igualdad ante la ley, porque al parecer, si no van a ser beneficios el indulto, cosa que sí serían otros en la misma condición de penalidad y sanción, eso amerita, digamos, que una corte tome una determinación e imponga el derecho. Les voy a decir, Andrea lo podría extender mucho más que yo este concepto, pero es fundamental que se entienda. Un Estado de Derecho y una democracia es tal cuando los beneficios jurídicos que se te reconocen, los bienes, como tú les quieras llamar, las facultades o atributos mediante los cuales tú puedes actuar en la vida en relación con otros, pueden ser efectivamente tutelados. Si hay derechos que no pueden ser tutelados, vale decir, conocidos de su evidente o aparente incluso atropello por alguna corte, quiere decir que no estamos dentro de un Estado de Derecho.
Lo lógico es que concurrir y pedir. Por lo demás, cuando tú vas a un tribunal de justicia, no tan solo estás ejerciendo un derecho de carácter judicial, estás ejerciendo de suyo y fundamentalmente es un derecho de petición. Toda persona y todo ciudadano le puede pedir al poder público que encauce la actividad de otro poder público, si es de cualquier persona, por la norma jurídica. Estoy en mi derecho, escúchalo bien, de asistir al tribunal cuantas veces estime conveniente. Y yo lo debo hacer. Y lo tengo que intentar porque está en juego algo que es consustancial a las circunstancias de una vida, o sea, de un sistema civilizado, que es la vida, que está en juego la vida de las personas. No es una cuestión baladí. Ni siquiera estoy pidiendo que, escúchenlo bien, que se me reduzca la pena o que yo tenga un beneficio carcelario con ocasión, digamos, de un buen comportamiento. Estoy sosteniendo algo que es mucho más grave e inminente, que es la pérdida, es la fatalidad de la pérdida de un derecho que es el más sustancial, el más importante que sustenta al resto. Por eso que es importante que las Cortes tomen conocimiento de estos temas y que se haya declarado no inadmisible de esa relación con que la Corte en un momento se negó, pero no puede, digamos, puede cambiar el criterio. Por lo demás, en Chile no hay un sistema de precedentes que obligue en un sentido adverso a los derechos. Eso. Bueno, por otro lado, yo vi recién en la tercera salió una noticia hace muy poquito que el presidente tiene en su escritorio 14 carpetas con antecedentes de presos que están solicitando el indulto presidencial. De estos 14 son alrededor de 6, vendrían a ser personas que cumplen condena en el centro penitenciario de Punta Peuco y en Colina 1. Así que el debate va a continuar en esta área, ¿verdad? Los presidentes de tanto de la UDI como Renovación Nacional, o sea, Jacqueline Van Rieselbergher y también Mario Desbordes están tratando de negociar estos temas para en el fondo que se muestre este respeto a la vida de estas personas que son mayores de edad, que algunos están con enfermedades terminales y que más encima con una pandemia como la que estamos viviendo hoy día, su vida está aún más en riesgo y que toda persona tiene derecho, ¿cierto?, de tener cuando se habla de muerte digna, yo creo que se refiere más a esto que a otras utilizaciones que se hace de esta muerte digna, ¿verdad? O vejez digna. Cambiando de tema, abruptamente, la oposición perdió la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a pesar de que ellos tienen la mayoría en la Cámara. Salió presidente Diego Paulsen, que le ganó, que es de Renovación Nacional, le ganó a Gabriel Silver, que es de la ADC, y en la vicepresidencia, Francisco Undurraga de Bópoli le ganó a Carlos Cariola del Partido Comunista. Y solamente en la segunda vicepresidencia, Rodrigo González, que es del PPD, que ganó, en el fondo, el único de la oposición. Entonces, para que la gente entienda en sus casas, ¿cuál es la función de la mesa directiva de la Cámara de Diputados? ¿Qué están perdiendo? Porque la oposición hoy día está en llamas, desesperados por este resultado, ¿verdad? Así que a ver si nos pueden contar más o menos ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tiene que hacer la directiva de la Cámara de Diputados? Álvaro, ¿puedes contarnos? Aquí no dejar pasar una cuestión que tú dijiste cuando planteaste de que los presidentes de los partidos gobiernistas estarían negociando con el presidente. No puede ser posible que el ejercicio de un derecho fundamental, tan importante como la vida, sea objeto de negociación política. O estamos dentro de un régimen de derecho y se hace prevalecer dicho principio de respeto y consideración a los bienes jurídicos más preciados, o no estamos. Y el indulto considera una facultad, y esto no es un juego de palabras, considera una facultad facultativo para el presidente no está obligado, pero el presidente debe verse obligado con un principio de consideración a la dignidad y la vida de las personas de concederlo. Pero cuando tú entras a negociar un beneficio jurídico respecto a un derecho que es esencial, fundamental y humano, todo eso es un derecho esencial, fundamental y humano, quiere decir que hay un principio de desorden y de irracionalidad dentro de un sistema político que permite que esa negociación se haga. O uno proclama una adhesión permanente de respeto a los derechos humanos, o la respuesta es no. Pero aquí no puede haber una negociación sobre esa base. Dicho eso, el tema es bien simple. La Cámara de Diputados es una de las dos corporaciones que conforman el Congreso. El Congreso tiene varios atributos teóricos y normativos, básicamente dos. Es un poder legislativo, vale decir, hace la ley, con quien concurre, digamos, el gobierno,
el presidente colegislador y también un legislador delegado, les puedo explicar a qué se trata, y además tiene una alta función política, y de suyo la Cámara de Diputados es la representación de lo que es el pueblo como concepto, digamos, sustantivo de lo que es en una democracia la soberanía. Entonces, la Cámara de Diputados tiene una alta función de representación política de los intereses del pueblo en función, en armonía con lo que es la identidad nacional, con lo que es la nación como fundamento de la soberanía. Y en esa condición tiene funciones de controlar, las de interpelar. Hemos estado el último tiempo asistiendo a un uso quizás excesivo, casi de tinte parlamentarista, más que de las citaciones de los impeachment, los juicios políticos. Se intentó uno contra, se instituyó, o se consolidó, o se consumó uno contra el señor ministro del Interior, otro contra el intendente. De ahí la relevancia de la Cámara de Diputados, porque ellos en su función de control y de representación del poder popular institucionalizado, son capaces y están obligados incluso a controlar y equilibrar, checks and balances, los poderes del presidente. Dicho eso, es muy simple. En una democracia, cuando de lo que se trata es de concurrir un acto electoral, tú ganas o tú pierdes. Y la regla de procedimiento, la regla del Estado de Derecho, así que quienes sacan más votos ganan una opción y quienes pierden o sacan menos votos son los que pierden. Y aquí parece ser que ganó una coalición y por cualquier razón que haya sido, el acto institucional de elegir se hizo conforme a una regla previa instalada de base democrática en el torno al sufragio de los diputados. Es algo tan simple como eso. Ahora, si les molesta, bueno, me imagino que les debe molestar, porque si tenían la presidencia la dejaron de tener, quiere decir que hay una facción que pierde una mayor presencia ideológica, mejor dicho, política, pero esa es la real democracia. Generalmente yo perdí las elecciones presidenciales y he tenido que aceptar la decisión mayoritaria del pueblo. ¿Por qué no? Bueno, les tocará a ellos. Ahora, sostener a partir de eso, de la posibilidad desde ya, a inicio, como dirían los juristas, de ir con una censura, a ver, para que tú tengas que censurar a alguien, tienes que tener un fundamento, una cuestión que le, un comportamiento, una conducta, una cuestión que es imputable como algo normativo, algo que contraría el derecho. La censura es justamente una restricción al ejercicio del derecho. En ese sentido, yo no veo cómo se podría censurar. Me baso en lo que aparece mediáticamente. Pero es una Cámara de Diputados. Claro, porque para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, el diputado Silver dijo que estaba barajando la posibilidad de censurar a la nueva mesa directiva. Y están viendo cómo, pero dice, bueno, primero nos tenemos que poner de acuerdo nosotros la coalición y después censuramos para que volvamos a hacer las elecciones. Como, yo creo que el diputado Gabriel Silver está mostrando que es muy mal perdedor. O sea... Es que para que tú censures... Perdón, está bien. No, termina la idea, Álvaro. Después me toca a mí, así que no te preocupes. No, para que tú censures, vuelvo a insistir, estamos dentro de un régimen de derecho. Para que tú censures, tienes que establecer, delimitar y perfilar una conducta que sea grave, que sea tentatoria contra algún principio, alguna norma. Si tú vas a la Constitución Política y vas a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y vas al reglamento de la Cámara de Diputados, se te indica la forma en que los diputados actúan, cuáles son los preceptos conforme a los cuales regulan su despliegue, digamos, funcionario y de magistratura. Si la mesa ni siquiera ha entrado en un despliegue de actividad pleno y no hay nada que cuestionarle, ni por lo bueno ni por lo malo, no veo cómo se podría armar una censura. Eso es una desviación, una desnaturalización de la institución de la censura, simplemente para obtener, como se dice en términos vulgares, un rédito ni siquiera político, sino que de baja calidad ciudadana, porque yo tengo que cumplir, o sea, respetar el mandato que ha sido otorgado soberanamente. Es así de simple. No veo qué podría ocurrir para censurar, no, porque ni siquiera la mesa ha tenido la posibilidad de actuar y proceder en plenitud de sus funciones.
Yo creo que simplemente el dicho en buen castellano es una lecera nomás, esa es la verdad, no es más que eso. Andrea, Mira, yo creo que la importancia que tiene del cambio, o sea, ojalá se note en el funcionamiento de la Cámara de Diputados el cambio de la mesa. Y yo espero, sobre todo, que esto se note en algo que a mí me parece gravísimo que ha estado aconteciendo en este gobierno, y es la forma mañosa en que se hacen las tablas para ver los proyectos de ley. O sea, nosotros vemos cómo se le pone urgencia, o sea, cómo se pone en primer lugar o segundo lugar en la tabla proyectos que no tienen urgencia presidencial. Entonces yo no entiendo por qué aparecen en la tabla tan rápido si no tienen urgencia, ¿ya? Y es simplemente porque lo han estado usando de manera mañosa. Entonces yo espero que ahora la nueva mesa haga valer su autoridad y deje entonces de permitir que se vean estos proyectos de ley que no tienen urgencia, ¿ya? Lo mismo que, bueno, lo que dice Álvaro, o sea, la censura es para algo grave, por ejemplo, o sea, para mí la mesa anterior yo hubiera sido para censurarla, ¿no? Tú, Nati y yo hemos ido y hemos visto cómo funciona el Congreso, que en el mismo día te ponen en tabla los proyectos de ley para aprobarlos entre gallos y medianoche, o sea, entonces ponen, por ejemplo, se aceptan indicaciones que no tienen que ver entonces con la idea matriz del proyecto o que no tienen financiamiento y eso sería inconstitucional y la mesa debería de plano decir esto no se puede discutir porque son iniciativas exclusivas del presidente de la República, no, nada, lo hacen y lo discuten de todas maneras. Entonces, eso ya para mí, la mesa anterior, si el diputado Silver estaba muy interesado en eso, habría que hacerlo. Y tú has dicho dos ideas, o sea, veamos cómo le damos una salida política a los indultos, veamos cómo hacemos una salida política para la censura. No, o sea, si tú no has incurrido, si la mesa no ha incurrido en una causal de censura, no se puede censurar, punto. Y lo segundo es que tú, yo estoy de acuerdo con Álvaro, tú no puedes estar haciendo acuerdos de cómo tratar los derechos fundamentales que son inalienables, que no dependen de los consensos. Y yo creo que este problema, y con esto cierro, al final, ¿por qué lo tiene el Chile Vamos? ¿No? Lo tiene porque desde hace 20 años que han estado calladitos cuando la Corte Suprema inventó esta figura del secuestro permanente, ¿ya? Y después de empezar a condenar a personas por jus cogens y todo lo demás. Entonces ellos dijeron, bueno, como nosotros siempre hemos tenido la espina, la ley de amnistía, mejor que lo resuelvan los tribunales y nosotros calladitos, pero en algún momento les iba a rebotar desde el punto de vista legislativo, fue con el coronavirus, podría haber sido con otra cosa. Entonces ya está bueno, ya, y yo creo que esto es una buena oportunidad también de empezar a fijar las normas, ni siquiera fijar las normas, de hacer respetar las normas de procedimiento en materias de derechos humanos, que además los derechos humanos son universales. Yo no creo en esta distinción de que son problemas de derechos humanos cuando los cometen agentes del Estado y cuando no, no. ¿Mm? Eso es mi opinión. bueno, y yo quiero agregar un poco a la Una conversación observación. que estamos teniendo. Así, dale Álvaro, porque voy a irme hacia otro lado, así que dale. Yo quiero, con ocasión de lo que dice, hacer hincapié en dos cuestiones. Me va a salir un poco técnico, pero medio académico, pero quiero explicarlo bien, al menos lanzar la idea. Nosotros tenemos un régimen político determinado, para bien o para mal, que se configura sobre la base de la instalación de un Estado nacional que habla de un sistema democrático con un régimen presidencial. Si nosotros quisiéramos hacer una contextualización de lo que organizativamente nos determina y nos configura bajo la norma constitucional, eso es importante, en el Estado de Derecho, que somos un Estado, que es un régimen democrático, cuyo sistema de gobierno es presidencialista. Por lo tanto, nosotros tenemos un Congreso y un Parlamento, que quede claro. Y este Congreso, cuyos integrantes se denominan congresales, la especificidad de diputados y senadores, han intentado desnaturalizar y volcar por vías de hecho hacia un régimen parlamentario. Sí. ¿Ok? Entonces, que pretenden un protagonismo que es excesivo y más allá de la hipótesis normativa o de lo que dice, no tan solo dice la Constitución, sino cuál es el espíritu fundante del régimen político. Si no les gusta, hay que cambiarlo. Y evidentemente que son decisiones que en definitiva corresponden no a ellos. Y por lo tanto, mientras existe este sistema de poder, como yo te lo acabo de perfilar en forma muy simple, ellos tienen que sujetarse a un sistema, a una forma de entendimiento del ejercicio del poder político que es propio de un régimen que es presidencial y no es parlamentario. Entonces el Congreso pretende, digamos, tener un protagonismo que es entendible desde el punto de vista de la necesaria representación política y popular, pero que no se acomoda, digamos,
a la regla de derecho que establece, digamos, el sistema constitucional. Por lo demás, el Congreso tiene varias formas de hacer valer posiciones mayoritarias y tiene suficientes medios para coaccionar, para negociar o para neutralizar. Aparte de eso, y transformar esto en algo que no es, me parece que brinda con una suerte de quiebre institucional, y eso es muy grave. Es muy grave. Fíjense ustedes que en Estados Unidos no tienen ningún problema con el impeachment. O sea, Clinton fue sometido a un impeachment, igual que Trump. Nixon tuvo que renunciar y el sistema se mantuvo incólume. ¿Por qué? Porque se entendió cuál era la forma de raciocinio. Aquí los juicios políticos no se han ideado para hacer valer un principio de responsabilidad o una sanción. Se han ideado como una forma de fomentar un quiebre. Esa es la cuestión. Entonces, yo creo que es muy importante que se tome nota que esto es un Congreso, no un Parlamento, y que los códigos de entendimiento y normativos son completamente distintos. Tú no puedes llevar al presidente o al gobierno independiente que te guste o no a cada momento al cadalso, digamos, de la moción de confianza o de censura. En el fondo, cuando ellos estructurando la mesa, lo que quieren hacer es, para bien o para mal, y así lo deduzco yo, una suerte de imputación al gobierno del cual los vencedores son parte. ¿Ok? Porque Diego Paulsen es de Renovación Nacional y el vicepresidente es de Bópoli y por lo tanto pertenecen a la facción del gobierno. Eso es lo que subyace. Así que eso es muy importante que quería dejarlo claro. Quiero también aprovechar el momento para saludar a Pame Pizarro, que nos está escribiendo ahí en los mensajitos, en los mensajes de Facebook. Dice: esperamos que la mesa legítimamente elegida legisle las verdaderas urgencias sociales. Esperamos que así sea. También quiero añadir a toda esta conversación que Carol Cariola Altijo no fue una afrenta personal, sino más bien un veto político al Partido Comunista y también de género, ya que era la única mujer que postulaba a la mesa. A mí me parece bastante interesante que estemos obligados a votar por mujeres para lograr ciertas cuotas, porque en el fondo eso está diciendo, o sea, como yo no gané, vetaron al género. Y pienso que está la soberbia, porque Carol Cariola no se plantea la opción de que no ganó porque era una mala candidata y no por un veto de género. No sé, Andrea, ¿tú qué opinas de este tema como mujer? Oye, lo que pasa, Álvaro, que con la Nati nos pasamos todo el verano en el Congreso tratando de parar el tema de las cuotas, ella de manera más diplomática, yo no tanto. Pero bueno, sabes que, mira, yo creo, Nati, que tú y yo estamos acostumbradas a estar escuchando en el Congreso estos victimismos de género. O sea, ya es una estrategia reiterada que cuando ya no tienes algo que decir, recurres ya sea al victimismo político o, mira, me extraña que ya recurrió al victimismo político, porque después viene detrásito el victimismo de género. Cuando nosotros fuimos a las audiencias en el Congreso, yo a veces escuchaba esto de que, mira, era grupo tras grupo diciendo lo mal que lo pasaban las mujeres en política, no sé qué, yo decía, pero ¿de qué país están hablando? ¿De Chile o de Irán? No sé de qué estamos hablando. Entonces, esta, lo que llaman los gringos la victim card, la carta de víctima, la verdad es que ya estamos acostumbrados, y yo, o sea, en verdad, ojalá alguien le diga a Carol Cariola, mira, ya la gente esto no se lo compra. Eso es. ¿Ah? Ahora, yo creo que el tema es así de simple. Parto con esta es mi formación, ser como profesor y explicar normativamente. Un Estado de Derecho y un régimen democrático civilizado opera sobre la base de que los poderes del Estado de comportamiento no es un tema caprichoso. O sea, la actuación de los poderes del Estado, como le digo a mis alumnos, es una actuación reglada y tú haces aquello que está permitido hacer y dentro de los rangos y de los preceptos y la regulación que corresponde. El tema es bien simple. La diputada en cuestión perdió. Y como perdió, tiene que aceptar el voto ciudadano o el voto ciudadano del diputado que tiene una opción distinta a ella. Ahora, en un plano más bien contingente, si las encuestas de realidad y son capaces de algún modo de penetrar en el testeo de lo que la gente siente y piensa, independiente de la interpretación que le corresponda al experto en sociología o en antropología o en psicoanálisis, etc. El Partido Comunista es el partido
peor evaluados y con más Sí. alto nivel de impopularidad, no de impopularidad. O sea, yo podría también entrar al juego político y sostener que Carol Cariola, la diputada Cariola, no tan solo pierde porque saca menos votos, sino que esa imposibilidad de acceder al puesto o de obtener una victoria se hace consistente, coherente con el hecho de que su partido comunista y su facción tiene un alto nivel de reprobación, el más alto de los grupos políticos. ¿Captan, no? Si yo quisiera, digamos, politizarlo todo, que es una cuestión política, pero claramente no es un tema de género. Yo creo que este es un gobierno más liberal que conservador. Las mujeres tienen plena, digamos, representatividad en el Congreso, tampoco se quedan calladas. Yo no digo que no hayan problemas de género que resolver, que no haya discriminación, pero a mí me parece que en el caso de alguien como ella, de vociferante y quienes la acompañan, no se ven disminuidas, yo creo. O sea, objetivamente no me parece que sea una mujer golpeada ni disminuida, y todo lo contrario, me parece muy posicionada, equivocadamente por supuesto, en sus ideas. Y ella es comunista, y los comunistas son minoría en este país. Claro, tampoco es un argumento válido, el argumento válido y de derecho es que perdió la elección. Pero yo puedo agregar lo otro como una manera de llamar también a una reflexión sobre el análisis político equivocado que ella hace sobre el tema del género. Echa la salvedad que en términos científicos, antropológicos, de lo que es el género como ideología incluso, ella está hablando de una bipolaridad, o sea, de una paridad, digamos, binaria hombre-mujer. El género más que hombre-mujer. O sea, más encima, no es precisa en el análisis que hace de la discriminación. Porque yo tendría que primero identificar cuál es el género al que se está refiriendo. Es más que una paridad binaria. Por angas o por manga, yo creo que el punto político, antropológico y jurídico no están los ciertos, simplemente. Yo creo Yo que no creo que sea muy finalmente, relevante lo que ella haya planteado. yo creo que No creo que sea finalmente, relevante. por eso yo creo que finalmente lo que ellos están demostrando, tanto Gabriel Silver como Carol Cariola, es que son muy malos perdedores. Así que bueno, tenemos que ya ir cerrando, ya llevamos un buen tiempo de nuestro streaming, así que palabras al cierre, tenemos ahí un minutito para cada uno, vamos a partir con el invitado, sus palabras al cierre y luego con Andrea. En primer lugar, gracias por convidarme. Me parece que la sociedad chilena actual, nuestra sociedad, necesita de conversar, de dialogar y de empezar a plantearse ciertos diálogos y reflexiones desde un enfoque un poco más contundente y denso. Yo entiendo perfectamente que estamos dentro de un proceso político difícil, porque en la secuencia evolucionaria estamos en una cuestión pandémica, pero eso no es una implicancia para rebajar el nivel del diálogo, sino que hay que buscar respuestas con mayor nivel de complejidad en que las personas argumenten, pero ese punto de vista se puedan debatir. En definitiva, del diálogo surgen tesis que sean más o menos razonables y aceptables. Así que yo, feliz que me convíen, me pueden conviar cuando quieran, pues seguiremos hablando de constitución, Estado de Derecho, derechos humanos, que son los temas que hablan de ideología, de sistemas políticos, y etcétera, etcétera. Eso. Va a ser un gusto poder tenerte en otros momentos, Álvaro, y muchas gracias también. Andrea. Sí, bueno, eso, que yo estoy de acuerdo con Álvaro, que hay que empezar a racionalizar un poquito la discusión, no tan sentimental, no tan ideológica. Me parece que también hay un tema muy importante de derechos humanos en Chile que está pendiente, de respeto al debido proceso, y yo creo que esta ley de indultos ha abierto la olla y a lo mejor es bueno que así sea, y ojalá que se empiecen a respetar, como decía Álvaro, los procedimientos, porque si no respetamos los procedimientos, si queremos desnaturalizar el régimen de manera matonesca, eso puede terminar muy mal. En Chile ya tenemos antecedentes de eso y estas cositas son de a pocos, como el cáncer, va silenciosamente impregnando a la sociedad, entonces hay que atajarlo de inmediato para que no tenga consecuencias mayores. Muchas gracias también, Andrea. Bueno, este ha sido nuestro streaming de Cuide Chile. Les pido que si les gustó todo esto que usted vio hoy día, lo comparta con otras personas para que se sigan informando de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. También desearles una bonita Semana Santa. Creo que es un buen tiempo para reflexionar, para pasar tiempo en familia y también para reflexionar en el amor de Dios, en el sacrificio que Jesucristo hizo en su muerte, en su resurrección, y que creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles como chilenos, pero y en el mundo entero, pero muchas veces estos tiempos son los mejores
para acercarnos más a Dios. Así que feliz Semana Santa para todos, una hermosa Semana Santa para todos y nos vemos en un próximo streaming de Cuide Chile.